¿Qué tal? Buenas tardes. Para los que ya estaban, para los nuevos que van ingresando, bueno, bienvenidos a esta idea de construir, que la verdad que cada día y cada semana van avanzando con distintos trabajos, me sorprenden particularmente y bueno, nada, felicitarlos por estos encuentros que están haciendo porque la verdad que yo en un principio, Juan Carlos lo sabe, tuve el intento de que hagamos algo similar, pero bueno, obviamente necesitábamos mucha más cantidad de planillas, formularios, anexos, papelerío y demás, por más que sea virtual, para poder llevar adelante una capacitación con Juan Carlos, que siempre es bienvenido en nuestra universidad. Para los que no lo conocen, Juan Carlos Balda, el señor, él es licenciado en Administración de Empresas, es doctor en Ciencias de la Administración, tiene un posgrado en Control de Gestión, es conferencista, consultor y capacitador especializado en la pequeña y mediana empresa. Esto entre paréntesis, por así decirlo, Grandes Pymes es, si buscan esa página, la verdad que sube artículos y noticias que hacen a todos los que estamos en el área de lo que es la administración de empresas, la administración de empresas públicas. Es muy, muy interesante para nosotros todos los artículos que van subiendo. También es profesor en la Universidad de Belgrano de las materias de principios de administración, empresas familiares y administración de pymes. Obviamente lo que nos trae hoy en tema, por así decirlo, es el contexto actual que estamos viviendo y sobre todo cómo llevan esto las pymes en esta época de pandemia. Entonces, Juan Carlos nos va a hablar sobre si vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de esta pandemia que nos ha movido a todos el piso, por así decirlo también. Así que bueno, Juan Carlos, bienvenido una vez más y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es una alegría acercarme a Concepción, aunque sea viendo la cara de ustedes y viendo las fotitos. Saben que pueden contar conmigo en lo que necesiten. Cuando hablamos con Mariel, yo voy a empezar a compartir una pantalla para poder hacer la presentación. Cuando hablamos con Mariel respecto de la posibilidad de hacer esta actividad, y fuimos barajando algún tipo de temas, hay algo que para mí es importante y siempre ya debe quedar en claro, ¿no es cierto? Hablar de pandemia y hablar de todo lo que implica la pandemia, hoy, 4 de agosto, ya es atrasar. Ya venimos viviendo casi 150 días de condicionamiento, de estar en casa, de limitarnos. Entonces, para mí la idea hoy no es hablar, en realidad, si vamos a seguir haciendo lo mismo de ahora en más. Porque realmente lo que importa es qué vamos a hacer hoy y las consecuencias de lo que hagamos hoy hacia futuro. Ya mal que menos aprendimos a cómo pivotear rápido y tratar de seguir estando cerca de los clientes aún sin poder recibirlos en el local o en la empresa. Ya aprendimos a manejarnos en forma remota para dar clases, para teletrabajo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no es cierto? Y para mí, empezar a plantearnos qué vamos a hacer ahora implica aceptar una realidad, que es los días fáciles, entre comillas, se acabaron. Y esto es difícil para planteárselo a los argentinos. Cuando yo les muestro esto a la gente de Centroamérica, México, Estados Unidos, tiene un valor. O sea, pero que a nosotros argentinos que vivimos de crisis en crisis nos digan que los días fáciles se acabaron como si alguna vez hubiesen existido en los últimos 100 años, bueno, aunque nos parezca mentira, los días anteriores al 22 de marzo, comparados con los actuales y con los que vienen, fueron fáciles.
creo que muchos cambiarían los problemas actuales por los problemas que nos parecen insolubles o difíciles de solucionar hasta el 22 de marzo, ¿no es cierto? Y esto es una realidad. Es una realidad entender que nada va a volver a ser igual. Es imposible ponernos a pedir, a reclamar, que queremos que las cosas vuelvan a como estaban. El concepto del ya pasó, quiero empezar a hacer lo que venía haciendo, no es una opción. Porque hay muchas cosas que aprendimos a hacer durante estos 4 meses largos que no se van a ir, porque nos generan valor, porque descubrimos un montón de caminos para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Descubrimos, por ejemplo, la importancia de la virtualidad, nos acortamos los tiempos, o sea, estamos viviendo hoy a lo mejor un nivel de comunicación y de conectividad que en condiciones normales nos hubiese llevado 2, 3 o 4 años poder aceptar. Entonces, eso no va a volver a ser igual. Ni siquiera sé si la educación va a volver a ser igual. Quizás se produzcan mezclas y se tomen parte y parte, pero eso es lo único que tenemos que tomar como base para empezar a caminar, ¿no es cierto? El mundo cambió, y cambió drásticamente, ¿eh? Un cambio cualitativo. Piensen, antes salíamos a festejar con nuestras parejas, con nuestra familia. Tuvimos que aprender a recrear el exterior en casa, a buscar la mística que teníamos afuera, recrearlo en el lugar donde vivimos permanentemente. Aprendimos a comprar desde casa. O sea, tenemos aplicaciones que elegimos la ropa que nosotros queremos, la traen a casa por un servicio de delivery, nos la probamos, devolvemos y pagamos. Obviamente, esto lo saben ustedes más que yo, ¿no es cierto? O sea, la educación cambió, pero también cambió hasta la forma de divertirnos. O sea, los recitales se transformaron en recitales vía streaming desde casa de los actores. Cambió la forma de saludarnos. Y eso que como argentinos el abrazo transmite mucho. Y lo cambiamos por el saludo de codo. Y sin embargo el saludo del codo, ¿cuánto nos duró? Nos duró una semana, 15 días, porque después ya nos teníamos que saludar a través de la distancia social. O sea, 1,5 metros, 2, y con la mano, y no mucho más. Yo sí quiero explicarles a ustedes cómo yo lo veo. Yo, el 1 de marzo, para que vean cómo cambió para mí la concepción de la realidad, el 1 de marzo, la disrupción era esta. ¿Cómo íbamos a hacer para incorporar la transformación digital, la inteligencia artificial en nuestras empresas y fundamentalmente en nuestras pymes? Un mes después, 30 días nada más, la imagen del cambio ya no era esta, sino era esta. Es decir, ¿cómo vamos a restablecer las relaciones, los vínculos con la gente que queremos, con la gente que convivimos, con los clientes, con los empleados, con los proveedores? El cambio realmente fue muy profundo y fue sin anestesia, ¿no es cierto? Fue automático, de un día para el otro. Ya es cierto que el cliente venía cambiando, y venía cambiando a paso muy rápido. Básicamente cambió sus expectativas, ¿no es cierto? Ya no busca comprar solamente productos, busca comprar experiencias. Los intangibles empezaron a ser un elemento muy importante dentro de la relación comercial con los clientes. Y ya no hablamos de los intangibles que pueden justificar que WhatsApp se haya vendido en 18.000 millones de dólares o que Apple o Microsoft o Google tengan un 85% de su capital justificado por marca posicionamiento, o sea, intangibles. En nuestras empresas hablamos de intangibles, en nuestras pymes, en nuestros comercios, o sea, la atención, el servicio al cliente,
las facilidades que le damos a los clientes, el respaldo que le damos, el acompañamiento, eso es lo que el cliente está comprando últimamente. Y no solamente compra por nuestro mensaje, nosotros veníamos acostumbrados a que el cliente era nuestro y nosotros le decíamos lo que considerábamos que tenía que saber. Hoy en día, un cliente que nos manda una compra por el medio que sea, conoce nuestro producto, conoce nuestros antecedentes, entró en un tutorial de YouTube y sabe cómo usar los productos. No tenemos más el monopolio del cliente. O sea, yo si tengo una ferretería, ya no viene el cliente y me pregunta, ¿cómo hago para usar esto? Hoy en día ya viene aprendido, entre comillas, ¿no es cierto? Y además de eso, después lo comunica y multiplica la experiencia que tiene en las redes sociales. Cualquiera de nosotros, si vamos a viajar, y ojalá que podamos hacerlo pronto, ya no entramos en la página de los hoteles. Ya vamos a buscar lo que dicen las personas que estuvieron en el hotel. Es más importante que lo que nos muestra la página del hotel. Porque el hotel puede ser muy lindo, pero si yo leo que en los comentarios el personal no es muy simpático, las habitaciones son ruidosas, el aire acondicionado no funciona, yo me voy a otro lado. Y esto nos pega de lleno en cualquier actividad que nosotros hagamos. Por lo tanto, el cliente es cada vez más exigente. El cliente cada vez pide más y tiene la pretensión, además, de pagar menos. Esto genera en el accionar de las pymes la necesidad de ser absolutamente creativos para ver de qué manera nosotros podemos lograr satisfacer al cliente siendo rentables. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos que plantearnos cuando hablamos de acá a futuro, ¿no es cierto? Hay una frase de Elon Musk que dice, no estamos en un entorno de negocios normal. Por lo tanto, había que dejar de lado la forma habitual de hacer negocios. Pretender aplicar las mismas recetas que fueron exitosas a lo largo del tiempo en un contexto como el actual es el pasaje directo a la ruina. En un contexto de negocios tan diferentes, tenemos que tener la capacidad de dejar de lado lo que tan cómodo nos hacía sentir y asumir el desafío de que si queremos mantener algo de lo que teníamos, vamos a tener que redoblar la apuesta y hacer no más de lo mismo. Vamos a tener que hacer cosas diferentes que le brinden a nuestros clientes el mismo nivel de satisfacción o mayor. Para entender esto, hay un tema que tenemos que comprender. Yo creo que cualquiera de los que estamos hoy acá conectados, cuando hablamos de crisis, automáticamente nos aparece en el medio de la frente, como si estuviese grabado a fuego, oportunidad. Es como que lo tenemos ya mecanizado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es importante en este momento es comprender que si estamos en una época crítica, no estamos en una crisis. La crisis o el cambio es la característica que prevalece en este momento histórico. Pero entender que una crisis no es un periodo en donde todos se hunden. O sea, no es un apocalipsis, una crisis. La crisis me gusta más definirla como el periodo donde cambian mucho las posiciones relativas, donde puede haber nuevos ganadores y nuevos perdedores, donde algunos de los que creían que tenían la vaca atada de golpe se dan cuenta que no tenían tan asegurado el futuro, y donde algunos que pensaban que a lo mejor no tenían muchas posibilidades, se les abrió una ventana que si son inteligentes para detectarlo y reaccionar rápidamente, pueden ser muy exitosos. Y para mí es importante esto entenderlo porque también tenemos que ser conscientes que entre los sectores económicos que ganan o que ganaron este año por cuestiones de actividad, también hay perdedores. Y dentro de los sectores perdedores, también hay empresas que perdieron mucho menos que los demás.
¿Y por qué se dan esas circunstancias? ¿Por qué dentro de los ganadores también hay perdedores y dentro de los perdedores también hay gente que no le fue tan mal? Por la capacidad que tienen para entender el negocio, para entender el momento que están viviendo y para buscar soluciones, en vez de quedarse lamentando, esperando que alguien le resuelva los problemas o por lo menos que las cosas vuelvan a como les gusta a esos empresarios. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entender que lo que nos condujo al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. Y que no nos podemos enamorar ni de nuestros productos, ni de nuestros canales comerciales, ni del servicio, ni de la historia que nosotros tenemos como empresa o como profesional. Porque en realidad estamos rindiendo exámenes todos los días, con un agravante. Nosotros creíamos que ya conocíamos todas las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas. El contexto 2020 y de acá en adelante implica y requiere respuestas totalmente diferentes de las empresas. Y ahí no se hace diferencia entre micro, pequeña, mediana, grande o emprendedor. Tenemos que estar en condiciones de estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo. ¿No es cierto? Y tenemos que plantearnos que hay algunos conceptos que hoy en día ya no son tan válidos como eran antes. Por ejemplo, la función del empresario ya no es esta, ¿no? No debería estar el empresario corriendo para que no se le caiga ningún platito del equilibrio organizacional. O sea, tiene que entender que su función es hacerse cargo del negocio. O sea, detectar oportunidades, diseñar modelo de negocio, crear una cultura que sea competitiva, una cultura de servicio, y no estar corriendo en el medio de la rueda operativa para cobrar el cheque, para llevarlo al banco, para hablar con el proveedor, para hablar con el delegado, y así sucesivamente. También tiene que ser consciente que la respuesta a todos los problemas de la empresa no pasa únicamente por vender, vender y vender. Tenemos que entender que ese vender lo tenemos que reemplazar por hacer buenos negocios. Y los buenos negocios son aquellos que nos dejan rentabilidad. Vender es fácil, relativamente. Con un precio y con un plazo largo, se puede vender. Ahora, vender bien, vender a quien vale la pena vender, vender al que me deja un margen de rentabilidad para poder seguir creciendo y desarrollar, ese sí es el gran desafío. Y el tercer concepto es que la voluntad ya no es más el camino para solucionar los problemas del negocio. O sea, parecería que históricamente no era tan urgente resolver los problemas. Lo podíamos patear para adelante y lo compensábamos con esfuerzo. Hoy tenemos que ser inteligentes. Y ser inteligentes implica ser minimalistas en costos y apuntar al máximo beneficio a partir del valor que le estamos dando a nuestros clientes. Y ese es un cambio cultural muy grande que tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones, ¿no es cierto? La pregunta que uno tiene es, en un contexto como este, ¿cuál creen ustedes que es la mayor ventaja competitiva que podemos tener? Porque tener un precio bajo puede ser una ventaja, pero desde el punto de vista estratégico, no necesariamente si el precio bajo está asociado a márgenes bajos, porque siempre va a haber alguien que va a poder bajar un poco más el precio y nos va a obligar a seguir bajando. Y tenemos que ser conscientes que en la gran mayoría de los casos, cuando bajamos precio, lo que resignamos es rentabilidad. Y cuando resignamos rentabilidad, lo que estamos resignando es futuro, porque la rentabilidad es como el oxígeno para las empresas, ¿no es cierto? Si no tienen, no pueden respirar, y si no pueden respirar, no pueden seguir vivas. Entonces, en este contexto, una de las ventajas competitivas más importantes que yo entiendo es la habilidad para poder entender lo que está pasando e identificar las oportunidades. ¿Por qué? Porque como decía Jack Ma, las oportunidades están ahí.
justo donde los demás no las ven. Pero no están escondidas, están a la vista. Lo que pasa es que la mayoría no las ve, porque las mira con el modelo mental anterior. Y entonces es como que no las detectan y las rechazan, porque eso implica cambiar muchas cosas, muchos procesos, muchos enfoques de cómo estamos acostumbrados a trabajar. La gran ventaja es que en un momento como este, detectar las oportunidades, más que nunca, no depende de la experiencia. La experiencia es relativa. Una situación como la que estamos viviendo este año lo que hace es nivelar prácticamente de vuelta la línea de salida y ponernos a todos igual, porque el contexto es tan distinto que no necesariamente, como decíamos antes, las ventajas competitivas que traíamos hasta este momento son las que vamos a necesitar. Entonces, de golpe, es como que la vida o el mercado nos da una nueva oportunidad. Podemos empezar a competir y podemos achicar ventajas con algunos competidores que nos parecían inalcanzables. En este momento, en este contexto, la capacidad de soñar y de concretar las nuevas ideas son los factores de éxito y de diferenciación más importantes. Cualquier empresario pyme, cualquier emprendedor tiene capacidad de soñar. Cualquier empresario pyme, cualquier emprendedor tiene la capacidad de concretar las nuevas ideas. Porque eso es la diferencia entre un empresario y un soñador. Hay mucha gente que se le ocurren cosas bárbaras, pero hay muchas menos que son capaces de concretar eso en un producto o en un servicio. Y para poder hacerlo, el primer factor que tenemos que tener es la capacidad de mirar el mercado, entenderlo y desarrollar respuestas. Yo siempre doy dos casos. Probablemente ustedes habrán visto en la tele, en los infocomerciales, en TV Compras, este producto. ¿Cuántos de nosotros pintamos en nuestras propias casas? ¿Cuántos de nosotros, cuando pintamos una pared, pintamos más nuestra ropa, el piso, el techo, las ventanas, la cara, que la pared? ¿Cuántas personas se pusieron a pensar cómo evitar ese problema? Muy pocas. ¿Cuántas personas desarrollaron un producto que sea sustentable y rentable como este? Muchísimas menos. Pero la persona que inventó esto no siguió un proceso de un protocolo de ingeniería de la NASA. Simplemente vio cuál era el problema y se puso a pensar cómo hacer para que no siga sucediendo. Otro caso muy simple y mucho más incorporado es el palito para sacarnos las selfies. No hay que hacer un curso de ingeniería nuclear para hacer esto. Simplemente hay que entender que hay gente que se quiere sacar fotos y está sola y necesita alguna solución. Y buscar la solución más fácil posible fue utilizar, en principio, un palo y después, sí, a lo mejor sofisticarlo un poco con la forma de agarrarlo, el plateado, el acabado, etc. Pero, insisto, es mirar, entender la necesidad y buscar una respuesta. Y la gran ventaja que les comento siendo pymes, es que eso no tiene que ver con la capacidad financiera. Durante muchos años, para poder tener un gran producto, necesitábamos hacer una gran inversión. Hoy en día, eso no es necesario. Así como podemos hacer una campaña de marketing con un celular y con YouTube, prácticamente a costo cero, y no necesitamos ir a una agencia de publicidad y pagar las fortunas que se pagaban en el siglo pasado, y el siglo pasado parece lejos, pero fue hace poco. De la misma forma, hoy nosotros podemos desarrollar productos o servicios con costos muy bajos y con un altísimo valor agregado, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que entender una definición que nos dio Richard Branson, que para mí es buenísima. Dice, un negocio
es simplemente una idea para mejorar la vida de otras personas. Lo dijo muchas veces Steve Jobs, que él había fundado Apple para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo dice Richard Branson, que es un emprendedor serial. ¿Y cómo se mejora la vida de otras personas? Resolviendo los problemas, satisfaciendo las necesidades. Y si yo tengo la capacidad de pensar una forma diferente de satisfacer esas necesidades, realmente tengo un negocio que es un océano azul. Entonces, ese es el gran desafío, entender que nosotros pasamos de un paradigma de negocios que estaba basado en los productos a un paradigma de negocios que está basado en el cliente. Yo les comentaba a mis alumnos estos últimos días, dando clase virtual. Ustedes habrán escuchado hablar de Turismo City. Y si yo les pregunto Turismo City, ¿con qué lo relacionan? Ustedes me van a hablar de, obviamente, de turismo, de viajes, etcétera, etcétera. Y yo los invito a que entren en la página de Turismo City hoy. Turismo City entendió que su negocio no era vender viajes a mejores precios que Despegar, Al Mundo o cualquier otro. Turismo City se dio cuenta de que su negocio era satisfacer las necesidades de sus clientes, una de cuyas necesidades es viajar, pero no es la única. Y entonces armó un portal que cumple con el objetivo de brindarle a sus clientes servicio de vinoteca, comida gourmet, venta de tecnología, venta de servicios de reparación de tecnología. O sea, si yo tengo un cliente que es de una clase media alta, cualquier medio de satisfacer las necesidades que tiene ese cliente es mi negocio. Y esto no pasa por una cuestión de escala, no es porque es grande, porque tiene recursos y lo pudo hacer, no, porque tiene la claridad de entender la diferencia entre vender un producto o satisfacer una necesidad. Cuando nosotros satisfacemos necesidad, ponemos al cliente en el medio. Y cuando ponemos al cliente en el medio, en un contexto como el actual, tenemos que empezar a verlo con ojos de aprendiz para saber qué pasó y cómo cambió mi cliente hoy. Es decir, ¿qué clientes perdí? ¿Por qué los perdí? ¿Los perdí por precio? ¿Lo perdí porque no pueden acercarse? ¿Lo perdí porque la competencia llegó más rápido que yo para darle una alternativa de solución de sus necesidades? O sea, ¿qué cliente puedo ganar? ¿Y qué hábitos tienen esos clientes hoy? ¿Dónde están esos clientes? O sea, ¿se comunican en las redes? ¿En qué redes se comunican? ¿Cómo puedo llegar hacia ellos? De golpe, no sé, se revalorizó la radio para llegar a los clientes, la televisión, no sé. O sea, pero tenemos que empezar a entender en qué cambiaron. Y por supuesto, saber cómo varió su poder adquisitivo y cómo me afecta a mí ese cambio. Porque evidentemente, si el poder adquisitivo bajó, seguramente voy a tener que cambiar dentro de mi modelo de negocios algunas cosas para ser muy cuidadoso y hacer una reingeniería de procesos que me permitan tener una disminución de costos que no impacten directo sobre el valor, ¿no es cierto? Y entonces, ahí es donde me gusta mencionar esta frase de Kiyosaki, que tiene que ver cómo cambiar nuestra actitud, o sea, cómo resetearnos. Kiyosaki dijo, el problema de este mundo es que no hay suficientes solucionadores de problemas. Por lo tanto, si te conviertes en un solucionador de problemas, te vas a hacer rico. Es decir, si nos ponemos en la cabeza el chip de que nuestra función es satisfacer al cliente y no vender lo que a nosotros nos gusta, sino darle al cliente lo que ellos están requiriendo, con la calidad que ellos quieren, con el servicio que ellos quieren,
estamos en condiciones de lograr que el cliente, cada vez que tenga una necesidad, recurra a nosotros en forma directa, porque sabe que no le vamos a fallar, porque saben que si levantan el teléfono o nos mandan un WhatsApp, automáticamente van a tener la opción de un buen producto, a una buena calidad, a un buen precio, que vamos a tener siempre una persona que va a estar disponible para aclararle las dudas, para explicarle, para no dejarle solo. No es te vendí y ahora el problema es tuyo. Estamos cerca tuyo. Y creo que es importante entender este concepto de solucionador de problemas. Entenderlo y transmitirlo para que el cliente también lo pueda valorar. Porque ustedes saben que posicionar algo implica que ese algo esté en la mente del consumidor, del cliente. Entonces, que yo lo sepa es bueno, pero que el cliente se dé cuenta y lo valore también. Yo siempre hago un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ustedes venderían una perla al valor de la ostra? Yo creo que no, ¿no es cierto? Cuando vendemos la perla al valor de la ostra, lo que estamos haciendo es valorizando únicamente el producto. La perla es la experiencia, es el problema que le estamos solucionando al cliente. Por eso dijimos, no vendemos productos, vendemos soluciones, vendemos experiencias de uso de los productos o servicios que damos. Pero además, debemos saber venderlos. Es increíble la cantidad de gente que hace cosas buenísimas, pero no sabe cómo transmitirle al cliente esa diferencia. Y no se da cuenta que el cliente paga precisamente por esa diferencia. Si lo que estamos vendiendo nosotros, que es mucho mejor, el cliente no lo valora, nos va a comparar contra el que tiene menor calidad y va a comprar por precio. Y ese es el peor problema que podemos tener. Les voy a dar un ejemplo muy, muy simple y muy actual. Si yo le pregunto a ustedes cuántos pagarían por un tapabocas o un barbijo hoy en día, probablemente, no sé, depende de dónde lo compren y del terminado, podrán estar pagando, no sé, entre 80 y 120 pesos. Un barbijo en abril probablemente valía mucho más, primero porque no había tanta oferta y segundo porque era algo, la gente estaba desesperada. Hoy en día hay mucha oferta, podemos comprar barbijos en todos lados. Antes el barbijo lo comprábamos en la farmacia solamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque perdió valor el barbijo. Como producto perdió valor. Porque tiene muchas más competencias, porque hay alternativas y porque lo tenemos todos. Ahora, ayer yo estaba viendo en el Facebook, en el Instagram de un amigo, y fíjense este argumento para vender barbijos, para valorizar el barbijo. Lo dijo un médico que es el doctor Isaac Chávez Díaz de México. Dijo, imaginen que existiera un medicamento que reduzca 5 veces la probabilidad de tener COVID-19. Todo el mundo buscaría comprar ese medicamento. Pues ese es el efecto de usar cubrebocas o barbijos. Barato, sin receta y sin efectos adversos mayores. Esto es saber vender. Esto no vende el barbijo, vende medicina. El barbijo lo asocia a una medicina, a la prevención, a la salud. Y uno está dispuesto a pagar mucho más por eso. Porque ya no es ponerme una tela en la boca. Es entender que tengo prácticamente 5 veces menos de probabilidad de contagiarme por tener esa tela en la boca. Y a partir de ahí se va multiplicando. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con nuestras empresas, con nuestros locales, con nuestros clientes, entendiendo cuál es el nicho o el perfil de cliente que nosotros como pymes más nos interesa hoy en día. ¿Qué características tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué están buscando? ¿Cómo quieren recibir nuestro producto, nuestro servicio? ¿Qué valoran? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Y a partir de ahí,
nuestra propuesta de valor y alinear nuestro modelo de negocio. Eso implica definir qué necesidades de qué clientes vamos a satisfacer. Si yo hago un producto de buena calidad, lo lógico es que busque clientes que valoren la calidad. Si yo busco clientes sin segmentarlos, va a haber algunos que para venderles voy a tener que sacrificar demasiado margen y me van a comparar con cualquiera que no les da calidad. En cambio, aquellos clientes que valoran la calidad tanto como yo, van a estar dispuestos muchas veces a pagar ese plus por la calidad, porque saben qué es lo que necesitan, porque saben qué es lo que están esperando y es el tipo de producto que quieren. Por supuesto, también tenemos que aprender que cuando nosotros armamos un producto o un servicio para ese tipo de clientes, va a implicar que vamos a dejar afuera muchos clientes insatisfechos. Pero son los clientes que realmente no nos deberían interesar a nosotros porque no están dentro de nuestro nicho. Son los que nos van a cambiar por 2,50 pesos. Son los que nos van a cambiar por una cuestión hasta de proximidad o de comodidad, pero no porque valoran un producto superior, ¿no es cierto? Y a partir de identificar a esos clientes, ahí sí tenemos que sí o sí ser creativos. O sea, ser creativos es no inventar necesariamente el agua fría o la pólvora, ¿no? Ser creativos implica aplicar conceptos en nuestros negocios que no son comunes, pero no necesariamente tienen que ser nuevos. O sea, yo puedo, de golpe, si tengo, no sé, si estoy en el sector de la alimentación, yo puedo aplicar una solución que funciona muy bien, no sé, en el rubro textil, y que para la alimentación es algo totalmente disruptivo, cuando a lo mejor para el textil es lo normal. Entonces tengo que ser muy creativo, pero además de ser creativo, tengo que ser ágil. ¿Qué significa ser ágil? El tiempo que me lleva entre pensar y hacer tiene que ser muy corto. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes entran a cualquier plataforma de compra virtual y eligen un producto que quieren, y cuando van a dar el último clic, les sale una nota que dice, usted recibirá este producto en 15 días hábiles. ¿Lo compran? Yo creo que no. Yo creo que yo quiero el producto ahora. Si lo estoy comprando ahora, quiero que me lo entreguen hoy. Y fíjense, Mercado Libre te dice, si vos comprás este producto antes de las 2 de la tarde, lo recibís a las 6 de la tarde en tu casa. Buenísimo, lo quiero ahora. Es una característica, la inmediatez, del cliente del siglo XXI, con COVID o sin COVID. El problema es que con COVID estábamos muchas veces más aburridos en casa y el tiempo se nos hacía más largo y esperar no nos gustaba tanto como en otro momento, porque no podíamos hacer otras cosas. Entonces, entender eso es darle una propuesta de valor al cliente. Una buena idea que no se concreta no genera valor. Y tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y pensar fuera de la caja es cuestionar nuestras creencias. Y es apostar a ser curiosos. Yo les voy a dar un ejemplo muy simple, pero para mí es muy válido, ¿no es cierto? Porque, insisto, pensar fuera de la caja no es para los grandes genios creativos, esos que revolucionan y que son prácticamente artistas. Este señor que ustedes ven ahí tiene 5 años, se llama Benjamín y es mi nieto. Así que de ahora en más he perdido toda objetividad cuando hable de él. Entiéndanme, ¿no es cierto? Benjamín estaba jugando conmigo hace unos días con el Scrabble, poniendo las palabras. Como él todavía es chiquito, él me decía a mí qué palabras quería poner y yo agarraba y se las armaba, ¿no es cierto? Entonces, en un momento determinado, ya habíamos armado 4 o 5 palabras y me dice, quiero poner el color que más me gusta. ¿Ok? ¿Cuál quieres poner? Amarillo.
Entonces yo me pongo a fijar y le digo, no, Benja, no podés poner amarillo. ¿Por qué? Porque se acabaron las letras y nos faltan letras para poner amarillo. Y él me dice, pero no, no, porque me dice así, me dice, no, no, ¿por qué letra te falta? La M, no hay más M, las M las usamos todas. Él miró la caja, agarró una letra, la puso y puso esta. Agarró una E, la dio vuelta y la transformó en una M. Eso es pensar fuera de la caja. Ese tipo de cuestiones es la que nosotros en nuestras pymes podemos hacer. ¿Mm? Y esas son las que hacen la diferencia. Esa es la diferencia de la gente que cuando no podía vender, salió a vender a futuro alimentos, servicios, para que se lo paguen hoy y poder entregar, cuando se levante la cuarentena, los productos. Esa es la que tuvo la gente cuando tenía los gimnasios y no podía recibir a los asociados y les llevaba las bicicletas para A las hacer casas. a las casas. Esta es la actitud que tuvo la gente textil cuando empezó a hacer barbijo y cuando se dio cuenta que cuando los barbijos ya no eran más negocio, porque había mucha gente haciendo barbijos, se dio cuenta que la ropa de cama de los hospitales y de los centros de recepción de los infectados no estaba preparado para recibir tanta gente y faltaba ropa. Y eso es pivotear, eso es pensar fuera de la caja, eso es dejar de lado todo lo que uno creía que tenía claro y que eran cosas firmes y replanteárselos, ¿no es cierto? Es el momento de replantear y fortalecer nuestro modelo de negocio, es desarrollar nuevos productos o servicios, mejorar los que tenemos, desarrollar nuevos canales de comunicación, de venta y de distribución, dirigirse a nuevos clientes y obviamente fortalecer la estrategia digital. Este es el momento de repensar fundamentalmente nuestros procesos. O sea, el Canvas, el lienzo Canvas, es excelente para eso. Y seguramente ustedes tienen profesores que se los habrán explicado con mucho detalle como para que yo ahora vuelva sobre el tema. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen cuando hablamos de procesos es que no es solamente tenerlos individualizados, tenemos que simplificarlos. Básicamente, tenemos que simplificar nuestros procesos al máximo, porque procesos simples significan rapidez y menos costos. Y eso es lo que quiere nuestro cliente. No quiere que hagamos un laberinto de procesos que esté bárbaro porque está como dicen los libros. Necesita rápida solución a sus necesidades y al menor costo posible. Lo que no genera valor para el cliente es un gasto innecesario para la empresa. Cortémoslos. También tenemos que aprender a administrar nuestras finanzas de una manera distinta. Yo escuché muchas veces en los primeros días de la cuarentena, administrar las finanzas es sentarte arriba de la caja. Eso es una parte. Administrar las finanzas no es solamente administrar el efectivo, es administrar el inventario, administrar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar, ver la rotación, transformar en dinero aquellos productos que están dormidos en el inventario y que generan inmovilización financiera, y que si no los muevo rápido, tengo que pagar tasas exorbitantes para poder generar recursos, para poder seguir operando. Tengo que saber en algún momento cuánto debo perder para seguir adelante. Y es mejor perder ante mí mismo y no ante un tercero que después me puede ejecutar. Tengo que además tener el punto de equilibrio de mi negocio en la mira permanentemente, entender mis costos, o sea, entender cómo impactan los costos fijos dentro del punto de equilibrio. Una empresa que tiene costos fijos altos tiene un punto de equilibrio alto. Y una empresa que tiene un punto de equilibrio alto, cualquier variación en la facturación automáticamente la pone en zona de pérdida. Debería buscar de variabilizar al máximo mis costos.
¿Cómo transformo costos fijos en variables? Ese sería el gran desafío que debería tener. Y hay ejemplos, ¿no es cierto? Porque distribuir por Uber, distribuir por Globo, distribuir por Rappi, es una forma de variabilizar mis costos fijos. No es lo mismo tener una camioneta que le pago el mantenimiento, el chofer, el seguro, la nafta, y que me cuesta plata funcionando o no funcionando, que es solamente pagar cuando tengo que entregar un producto. Tengo que tener la capacidad de cuestionarme todo como los chicos, como decía Benjamín. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo porque lo hicimos siempre, porque así nos lo explicaron, pero no porque tenga un sentido y una lógica. Tengo que usar, por lo tanto, metodologías como el presupuesto base cero. El sistema tradicional de presupuestación muchas veces lo que hace es convalidar los errores del pasado y los extrapola a futuro. Si yo para hacer el año pasado una facturación de 10 pesos tuve 5 pesos de gastos y quiero vender 20, ¿quién dijo que voy a tener que gastar el doble que el año pasado? ¿No puedo mejorar tecnología? ¿No puedo ser más eficiente? Solamente porque duplico la venta tengo que duplicar mis gastos. ¿Es lógico pensarlo? Es fácil pensarlo, pero no es lógico. El presupuesto base cero lo que nos hace es cuestionar en cada periodo o en cada horizonte de planeamiento las premisas sobre las cuales yo asigno gastos a la operatoria. Tengo que integrar a nuestros planes la cadena logística, tanto de entrada como de salida, ¿no es cierto? Es decir, son socios hoy en día. Mis proveedores, mis clientes, el delivery, son socios. Tengo que incluirlo como variable. Y otro punto más que tengo que hacer, y que al empresario pyme le cuesta muchísimo, porque el empresario pyme, ustedes lo conocen, muchas veces se cree Superman y se cree omnipotente y se cree que tiene respuesta para todos. Tiene que aprender a crear sus propios comités de crisis. Los comités de crisis son ese grupo cercano con el cual uno debería poder hablar de los problemas que tiene. Tiene muchas ventajas. Desde el hecho de que muchas veces o algún amigo o nuestras parejas o los empleados de mayor antigüedad en la empresa, que son todos de confianza, pueden tener una mirada totalmente diferente del problema que estamos teniendo y aportarnos una visión desde fuera de la caja. O también tiene la otra visión. O sea, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, hay mucha insatisfacción cuando uno no puede encontrar la solución para salir adelante. Y compartirla hace que muchas veces el peso sea mucho más liviano. Entonces, tener ese grupo de confianza, ese grupo de respaldo, es crítico en un momento como este. Aprendemos muchísimo si tenemos la humildad de escuchar a los demás. Lo que pasa es que muchas veces nos sentamos con un amigo y ¿qué te voy a contar las cosas del trabajo si vos el negocio no lo conoces? Es cierto, no conozco el negocio, pero ¿sabés qué? Eso no quiere decir que no se me pueda ocurrir algo que te pueda ayudar y que sea totalmente disruptivo para tu negocio. Por último, nunca se olviden de que la calidad de nuestro negocio depende de la satisfacción de nuestros clientes. O sea, el cliente satisfecho es el cliente que vuelve. Hay una estadística que planteaba Tom Peters que decía que el 8% de los clientes consideran excelente el servicio prestado por un comercio. El problema está que esa misma pregunta, cuando se las hacen a los comerciantes o a las empresas, el 80% considera que su trabajo es excelente. Hay una diferencia entre la percepción de excelencia y de calidad del cliente y la nuestra.
La realidad, ¿cuál es? Que el que pone el precio es el cliente. Y si el cliente pone el precio, el estándar de calidad que está dispuesto a pagar es el que él busca. Por lo tanto, yo no digo que tenemos que hacer cualquier cosa, pero tenemos que entender qué cosas para él son sí o sí indispensables y qué cosas para él no pueden fallar nunca. Y ahí ponerle toda la carga de los cañones, ¿no es cierto? Y por supuesto, fortalecer nuestra presencia digital. En el caso mío, como en el caso de ustedes, es increíble la cantidad de gente o de empresas que sobrevivieron a estos meses solamente por haber tenido en algún momento la claridad de haber apostado un poquitito al comercio digital. La gran mayoría de los empresarios pymes tuvieron algún sobrino, algún hijo que los embrobaba, se los digo en lenguaje de Harvard, ¿no? Que los hincharon para que tengan una página, que estén en las redes y demás, y el empresario, para no escucharlo mal, le dijo, bueno, sí, hacelo. Bueno, esas empresas sobrevivieron muchas veces, pagaron alquiler, pagaron los sueldos gracias a esa página o a esa participación en redes que les sugirieron los chicos y que lo tomaron como algo menor. O sea, tenemos que entender que hoy en día todas las personas que toman decisiones de compra están frente a un dispositivo. Y tenemos que llegar, la mejor forma de llegar a ellos es a través de esas ventanitas que cada uno tiene. Ahora, ustedes ven ahí a un chico, a una señora y al esposo. Eso no quiere decir que tengamos que mandar el mismo mensaje por todos lados. O sea, si yo tengo un producto o un servicio que es para jóvenes, no tiene sentido que lo promocione por LinkedIn. Debería ir a Instagram, debería ir a Twitter, que son las redes que siguen los jóvenes, o a TikTok hoy en día. O sea, si yo quiero buscar redes para gente madura, voy a Facebook. Si yo quiero buscar redes para profesionales, voy a LinkedIn. Tengo que ser muy eficiente en el uso y en la asignación de mis recursos. Tienen que ir directo donde está mi cliente, porque además el mensaje tiene que estar armado en función de ellos. ¿Mm? Y hasta ahora hemos hablado del negocio. Y ahora me quedaría 2 minutos para hablar de la conducción. Y la pregunta que yo normalmente le hago a los empresarios pymes, a mis clientes, es si tienen realmente claro cuál es su función como responsable de sus empresas. Y les admito que al principio me miran raro, ¿no? Como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Y yo les aclaro, ¿tienen en claro que dirigir no es resolver problemas? ¿Tienen en claro que dirigir es anticiparse a los problemas? ¿Tienen en claro que dirigir es identificar las oportunidades, desarrollar bienes o servicios, generar valor para el cliente, crear una cultura interna de superación, de tener ganas de hacer las cosas mejor todos los días? Porque esa es realmente la función de un responsable de una empresa. No es simplemente ver, asegurarnos el margen de rentabilidad. El margen de rentabilidad es una consecuencia de haber hecho bien todo lo otro. Y yo les aseguro que es más grande cuanto mejor hagamos bien todo lo otro. O sea, cuando la gente tenga brillo en los ojos, cuando esté identificada, cuando tenga ganas, cuando busque soluciones y las aporte, pero no porque si no lo echan, porque se siente parte del proyecto, ese es la función de la persona que dirige. Las responsabilidades yo las resumo muy, muy simple. Por un lado, dar sentido, o sea, crear futuro, participar y comunicar. Incluir a todo el grupo, a los colaboradores, a los clientes mismos, a los proveedores, dentro del proyecto. Muchas veces hubo que sentarse en estos días, hablar con el proveedor y decirle, mira, con las condiciones que habíamos pactado no te puedo pagar, pero tenemos dos caminos, que yo te pague y yo fundo y perdés el mercado, o que los dos
nos pongamos de acuerdo a trabajar y sacrifiquemos algo para mantener a nuestros clientes, porque el día de mañana nosotros vamos a seguir viviendo de esos clientes. Entonces, en vez de tirar como una cinchada, ¿no? con la soga, para ver quién tiene más fuerza, ¿por qué no nos ponemos juntos y trabajamos y le damos sentido a lo que estamos haciendo? Y la otra cuestión es dar protagonismo. Dar protagonismo es delegar, facultar, descentralizar. Es decir, que nuestros colaboradores normalmente son los que están cerca del cliente, cerca del proveedor, cerca de la gente del banco, o sea, que ellos tengan la posibilidad de plantearnos opciones y que nosotros tengamos la capacidad de darles una escucha activa, de que ellos se sientan parte, que compren emocionalmente el objetivo de ser de nuestra pyme, de nuestra empresa. Trabajamos juntos para satisfacer al cliente, no trabajamos para llenarle el bolsillo al dueño de la empresa. Si el objetivo de la empresa es ganar mucha plata, es muy difícil que se ponga la camiseta el empleado. Si el objetivo de la empresa es dejar huella en lo que estamos haciendo, dar un servicio distinto al cliente y además como consecuencia de eso generar mayores recursos y que esos recursos además estén distribuidos en alguna manera y beneficien a todos, entender que no hay clientes felices si no hay empleados felices. O sea, ¿cómo voy a transmitir yo satisfacción a un cliente si cuando me viene a atender tengo una cara triste y de preocupación y no me interesa atenderlo? Son muchas cuestiones que tenemos que ver, pero hay una sola cosa que para mí es importante y con esto me gustaría terminar, ¿no es cierto? Lo dijo Philip Kotler, el futuro ya llegó. No nos podemos ya poner a pensar y a prepararnos para el futuro. El futuro llegó con un cachetazo de aquello, nos pegó de lleno, no nos avisó y se instaló en nuestras empresas hace 4 meses. Nosotros ante ese futuro tenemos distintas opciones. La primera, podemos victimizarnos porque no nos gusta, porque no nos conviene, porque es incómodo, porque nos exige un montón de sacrificios y de cambios, o podemos aceptar que nuestro futuro depende de lo que seamos capaces de hacer hoy. O sea, que nuestro futuro depende de la capacidad que tengamos de separar lo importante de lo urgente y que mantengamos con vida lo importante. Y lo importante es un cliente feliz, lo importante es una empresa rentable, lo importante es un servicio distinto, lo importante es un acompañamiento al cliente, porque en realidad yo soy un convencido de que las empresas, los clientes, le van a pasar factura a aquellas empresas que en el peor momento les dieron la espalda. Y a mí me gusta que mi pyme sea el mejor amigo que pueda tener un cliente en este momento. Así que esa es un poco la experiencia y la vivencia que yo he tenido y les agradezco muchísimo a todos por la paciencia de escucharme y la calidez de la invitación. Muchísimas gracias. En realidad siempre es un gusto y un placer escucharte. Te lo digo de mi parte y te lo vuelvo a repetir como te lo dije al principio, siempre te siguen eligiendo, te siguen convocando y vos seguís convocando tanta cantidad de participantes que te cuento que tenés la misma cantidad que tuviste desde que iniciaste. Así que sentite satisfecho, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas que han hecho, ahora las vamos a ir leyendo, si alguien quiere ir agregando no hay ningún problema, pero quiero rescatar varias cuestiones y por ahí también trasladarlas a lo que es Concepción del Uruguay o lo que es la provincia, el interior del país, que no es lo mismo que lo que se vive o que se puede llegar a ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia. Primero, bueno, nada, al principio esto de que nada va a volver a ser igual,
cuando uno en una charla, por ahí lo puede llegar a entender o lo puede llegar a leer, pero cuando alguien lo escucha por parte de otra persona y más referente a todo lo que tiene que ver con los negocios, con el futuro de muchas empresas o muchas pymes y negocios de la ciudad y de cualquier lado del país, del mundo en realidad, como que se te eriza la piel de decir nada va a volver a ser igual y realmente va a ser así, o sea, como que caes, llega un momento que cuando lo escuchás, caes en que realmente va a pasar esto. Esto de que a través de la virtualidad hemos descubierto un montón de cosas, hemos descubierto un montón de formas de vender si se quiere, de esto de acortar los tiempos, que es como vos decís, que es lo que yo siempre le digo también a los chicos. El cliente hoy en día tiene un abanico de tanta cantidad de posibilidades de elección de lo que realmente quiere, porque considera que eso satisface su necesidad. Entonces, esto de acortar los tiempos y de brindarle la atención que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque uno por ahí nunca pensó que a través de la venta por redes sociales le iba a poder brindar la atención magnífica que le está brindando hoy en día y que el cliente iba a estar satisfecho con esa atención a través de una red social. Siempre se pensó que el buen trato, la sonrisa en el vendedor, era lo que iba a vender el producto y en realidad también se lo puede ver que a través de las redes sociales también se logra esto. Otra cosa, el tema de la creatividad, como vos dijiste, hay un montón de gente, si se quiere, y de dueños de negocios que el solo hecho de crear, no sé, por decirte algo, combos. No te llevas esto, te llevas un combo de productos. Entonces, el cliente se siente satisfecho, le gusta y solamente se le ocurrió al dueño de ese negocio ofrecer este tipo de productos. La otra que también dijiste, esto de recortar los gastos fijos y hacerlos, transformarlos en gastos variables. Acá, por ejemplo, no tenemos ni Globo ni todos estos que vos nombraste. En Concepción del Uruguay existe sí el delivery, las mensajerías han crecido mucho con esto. Si bien vuelvo a repetirte que no son Globo ni ninguna de este tipo de empresas, pero también, por ejemplo, están los alquileres. Hay muchas empresas acá, o muchos negocios en realidad, que han dejado de tener que alquilar su negocio y que han sobrevivido a lo que es la cuarentena y dejar, o sea, vender u ofrecer el producto a través de las redes sociales y dejar de pagar un alquiler fijo mensual. Entonces ahí ya, de alguna forma, se acortaron estos gastos fijos y hoy en día descontamos de ellos, entonces tenemos un mayor margen de ganancia, si se quiere, para poder afrontar otros gastos que por ahí se tuvieron que tener en cuenta. Y esto de la ventaja competitiva, de identificar la oportunidad, o sea, de no de tomar la crisis como algo negativo, ¿sí? O que es un periodo crítico, como vos bien dijiste, vos dijiste que no era una crisis, sino que era un periodo crítico. Entonces, tomarlo de este lado, de que es una oportunidad para hacer algo que no se nos hubiera ocurrido o para hacer algo que no lo hubiéramos pensado si todo seguía normalmente tal cual antes. De acuerdo, sí, sí. Te escucho, te escucho. No, que es una realidad. Incluso, ¿cuánta gente hoy en día incluso se plantea retomar estudios porque ya la virtualidad es una opción instalada en todos lados? ¿No? Antes no, porque cuando yo salgo de la oficina en Buenos Aires, tardo 2 horas en cruzarme la ciudad para ir y después no puedo estacionar y entonces no estudio. Tal cual. Y hoy en día tenés todo el alcance de tu mano. Sí, sí, tal cual, es así. Bueno, Juan Carlos, te voy a leer algunas de las preguntas. Hay muchos... se me prendió el micrófono, me dicen. No. Valeria García, buenas tardes, y pregunta, ¿de qué manera podemos acercarnos en forma más eficaz al cliente, primero hay que definir eficaz, sin resignar nuestro espíritu de pyme familiar? O sea, ¿qué herramienta o estrategias podemos tomar para acercar la brecha entre la oferta virtual y la física? Teniendo en cuenta que el turismo y el transporte, tal como se propone desde la cuestión impositiva y de regulaciones, lleva nuestra actividad a la extinción.
Antes que nada, en la universidad, sí, en la universidad también está la carrera de turismo y obviamente el turismo es uno de los sectores más afectados. Sí, 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 es terrible. Y yo creo que ahí, lamentablemente, creo que uno lo tiene que manejar en función de las posibilidades y de los tiempos, ¿no? O sea, yo sé que en un principio quizás sea mucho más fácil que se retome el turismo interno dentro de la provincia, dentro del país, para privilegiar ciertos lugares, pero también está la otra, ¿no? A mediano y largo plazo, ¿cómo hago para que la gente no se olvide que existe, no sé, Concepción del Uruguay? ¿Cómo puedo generar comunicación? ¿Cómo puedo transmitir a través de videos la posibilidad de que me tengan presente el día que se pueda para poder llegar? Hay un tema que es complicado. El gran desafío de la virtualidad no pasa por decir, bueno, ¿cómo hago para poner una página web con lo que yo ofrezco o con lo que yo hago? El gran desafío es cómo lograr que a través de la página web siga manteniendo el contacto humano y emocional que tengo presencialmente. Y eso requiere muchas veces la creatividad que hablamos antes, ¿no es cierto? O sea, Claro. generar charlas, comunicarnos directamente, no solamente colgar imágenes y fotos, o sea, vincularnos, hablar. Continuar claro, con el vínculo. Sí, sí, porque, insisto, esto va a tardar, nadie sabe todavía cuánto, pero en algún momento se va a acabar. Entonces yo lo que tengo, ¿cómo hago para mantener vivo en los demás las ganas de venir a conocer el Palacio San José? Claro. Lo tengo que mantener vivo, porque si no, la gente busca otras opciones, Tal cual, ¿no es ¿sí? cierto? Busca en realidad, como vos decías, a quien realmente utilizó esto como una oportunidad y me está brindando algo o un servicio o está satisfaciendo una necesidad que yo tengo y dejo de lado este que se quedó ahí, o sea, no hizo nada para poder llegar a mí como cliente o como consumidor. Claro, y después tendré que ver esa opción, bueno, además, cómo puedo monetizarla. Claro, Es la otra, ¿no es cierto? Y yo puedo a lo mejor, como decíamos antes, ¿no? O sea, una forma de pensar fuera de la caja es aplicar conceptos de un sector económico en otro. O sea, la venta a futuro es algo que realmente a nivel de granos, de divisas, era muy común. Ahora, vender dulce de leche a futuro, vender una estadía en un hotel a futuro, no es tan común. O sea, implica cambiar ciertas modalidades, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, yo les digo algo, y piénsenlo de esta manera. Por lo menos en lo que es Buenos Aires y AMBA, ¿no? En general, el cordón industrial. Hubo muchos sectores que tuvieron alzas importantes en facturación y en actividad, que son los sectores que canalizaron o recibieron el efecto de la gente que tenía plata o que tenía la posibilidad de tener un ingreso más o menos y que no lo podía volcar en salir, en darse un gusto o en comprar dólares, porque no se venden. Y la gente lo que hizo fue arreglar las casas, comprar tecnología, comprar incluso, no sé, darse gusto, comprar botellas de vino a lo mejor un poco más caras, porque yo que no puedo salir, quiero disfrutarlo. ¿No es un buen momento para vender turismo futuro? Si la plata la tengo y lo que no puedo es viajar ahora, pero el día de mañana sí. viajar, ¿cuánto va a costar viajar? Claro, sí, sí, es así. Mira, perdón, te corté, Juan Carlos. No, 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 está. Justo Bueno, había cerrado. y por ejemplo, un ejemplo concreto, acá por ejemplo en la ciudad, el Cine San Martín, que es el cine de acá de la ciudad de Concepción del Uruguay, lo que ha estado haciendo, por lo menos yo me enteré, hará un mes y medio aproximadamente, cuando vio que todo esto se iba a extender cada vez más, el cine no puede abrir y calculo que va a ser uno de los últimos, de las últimas actividades en que autoricen abrir, empezaron a vender combos de gaseosas, más las bolsas y los cartones de pochoclo que ellos venden,
y aparte 200 pesos, entonces te queda como una entrada guardada a futuro. Entonces, cuando el cine vuelva a abrir, vos tenés 3 entradas a tu favor para cuando abra a 200 pesos. Por ahí esté más cara la entrada en ese momento, pero vos ya tenés tus entradas guardadas. Entonces, es una forma, es como vos decís, o sea, están vendiendo a futuro. Necesitan seguir manteniéndose ahora, no pueden tener el ingreso de gente, entonces buscaron a algunos, de ahí se le ocurrió esto de decir, bueno, vendamos entradas a futuro en el cine, si todos vienen al cine siempre. Exacto, y la otra es la fidelización. En Buenos Aires hay un complejo de teatros, que es el Teatro La Plaza, que está en la Avenida Corrientes. Sí, sí. Lo que hizo el Teatro La Plaza fue todos los sábados a las 20:30 y por espacio de 24 horas es colgar en su página web una obra de teatro gratis. Claro. Lo que importa es que la gente siga ligada al teatro, porque insisto, en algún momento van a poder ir al teatro con protocolos, con cuidados y demás, pero no se puede cortar esa continuidad, esa relación. ¿No? Y eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que podemos empezar a trabajar, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Acá la chica que había escrito, me parece, sobre esto del teatro, no, acá ponen, el turismo por lo general es venta a futuro, pero ahora la gente tiene incertidumbre y miedo y no hay fechas claras para nada, tal cual lo que está diciendo Juan Carlos. Es cierto, pero aún así, ustedes, por ejemplo, están en una fase totalmente diferente a la nuestra. Sí. Quiere decir que el miedo que siempre existe, porque lamentablemente la realidad es esa, uno nunca sabe cuándo va a poder ir al cine, porque si hay algo feo que te pasa hoy en día, vas caminando por la calle y alguien de golpe le picó la nariz y estornudó, lo miramos como ¿no? Ya estamos, él está totalmente infectado y nosotros estamos ya claro, también. riesgo de vida. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a trabajar que eso no se corte, ¿no es cierto? Buscar el tipo de vínculo. Y vamos a lograr con protocolos, y las cataratas abrieron hace, ¿cuánto? ¿15 días, 20 días? O sea, el lado argentino de las cataratas había estado cerrado durante 3 meses. Sí. Y abrieron 200 personas por día para poder hacer el recorrido. El recorrido. Teniendo que las cataratas normalmente del lado argentino, tengo entendido que tenían casi 10.000 personas por día. Bueno, claro. pero es un inicio. Y ahí hay que recuperar, ahí se va recuperando la confianza muchas veces. No digo que cubra los gastos, pero siempre es mejor que nada. Acá tenemos otra pregunta, Lisandro. Dice, tengo un emprendimiento y lo más difícil es la inestabilidad económica. Hoy comprás, vendés, pero la incertidumbre se ve a la hora de reponer la mercadería, ya que si no ajustás el precio es muy complicado reponer y mantener el margen de ganancia. Eso es una realidad argentina más allá de la pandemia y del COVID. De todos los tiempos. O sea, estamos en un momento donde tenemos una pandemia sanitaria y una pandemia económica. Hasta el día de hoy veníamos con la incertidumbre de qué iba a pasar con la negociación con los bonistas privados del exterior y cómo eso iba a impactar en el dólar y a cuánto se iba a ir el dólar. Hoy escuchamos hablar a los especialistas y a lo mejor están empezando a especular a cuánto puede bajar el dólar. Lamentablemente tenemos una cultura en la cual cualquier tipo de movimiento que exista dentro de los mercados impacta directamente en el precio. El problema es cuando aparte empieza a haber desabastecimiento, que por suerte, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no se vio tan afectado. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo que sí tiene que estar atento es dos cosas. Primero, bien actualizado del movimiento del costo de los insumos. Y bien actualizado de cuánto es lo que es posible trasladar a precios, porque también es cierto que el cliente no puede convalidar cualquier precio porque sus ingresos no están atados a una cláusula dólar o
al temor o a la incertidumbre de los mercados que tienen los proveedores. Estamos en un contexto desde hace ya muchos años donde la pyme es el jamón del sándwich, ¿no? O sea, por un lado el cliente te pone el precio, dice, más que esto no pago por el producto, y por el otro lado los proveedores ponen los costos. O sea, ya sea a nivel de servicios, o sea, agua, luz, teléfono, a nivel casi oligopólico o monopólico, depende de la zona, o de los grandes proveedores de insumos y materias primas, que normalmente también se cartelizan. Y nosotros lo único que vamos a hacer, son dos opciones. O bajar los gastos al mínimo y ser inteligentes, como decíamos antes, en variabilizar los costos fijos, o ser capaces de generar una propuesta de valor importante para que el cliente esté dispuesto a pagar más. Pero es la realidad que como país vivimos desde hace muchísimos años. Claro, sí, tal cual, que se justifique ese gasto por el cliente. Dos más y terminamos. ¿Qué herramientas recomienda implementar para la determinación de un nuevo negocio o una nueva dirección en caso de aquellas pymes que se vieron afectadas por la actualidad? A lo mejor yo soy un poco reiterativo y les pido disculpas, ¿no? Pero yo lo que pienso primero es que uno tiene que estar muy atento y con los ojos bien abiertos a lo que está pasando afuera de la empresa. ¿Cuáles son los nuevos negocios que van surgiendo? ¿Cuáles son las nuevas necesidades que van teniendo los clientes que ya tenía o que otros clientes están teniendo y no lo encuentro como una respuesta de productos? Y tratar de diferenciar, tratar de buscar la mejor alternativa posible y de ser empático con ese cliente. Pero Claro. la primera herramienta que necesito es una capacidad de escucha activa muy importante, mucha humildad y dejar en casa los prejuicios y los preconceptos y cuestionarme absolutamente todo para ver si en algún momento no hay algo que yo crea que era de una manera y que no podía ser de otra y se pueda hacer. Claro, es como esto de, se me viene a la mente, ¿no? No me acuerdo bien quién era ahora, había un orador en TEDx que vi una vez una charla y que tomar la postura de los chicos, de que todos preguntan por qué. ¿Y por qué? Y tengo la respuesta. Y vuelvo a preguntarme, ¿por qué? Y vuelvo a obtenerla. Entonces, ahí como que uno va llegando al fondo de esto, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? De encontrar la forma. Sí, o sea, si nosotros no nos cuestionamos, nos va a cuestionar un competidor. Tal cual. Si nosotros no tornamos obsoleto nuestro propio producto, lo va a tornar obsoleto un competidor y va a ser mucho más difícil. Tal cual. Entonces, el día que tengamos un excelente producto, cuestionémoslo igual, ¿eh? Sí, sí, No, para no, seguir mejorándolo. sí, porque, insisto, siempre se puede mejorar. Y es mejor que lo mejoremos nosotros mismos. Bien, y la última, Juan Carlos, que es de Valeria García, que es la chica que escribió la primera pregunta con respecto a lo que era el turismo. Y acá pone, el problema del turismo es que la agencia de turismo en nuestra ciudad, acá en Concepción, se basa en el turismo emisivo y la venta a futuro por parte de los mayoristas no tienen condiciones fijas. ¿Qué hacer cuando el problema no es la falta de clientes, sino es la falta del mercado? A ver, te puedo dar una respuesta que me sale de corazón Automático. y que probablemente no sea la mejor, ¿no? O la mejor entre comillas, crear el mercado. Si Tal estás, cual. si estás viendo que la gente no tiene respuesta porque los demás están muy cómodos, queriendo hacer siempre lo mismo, tenés una oportunidad. Yo no digo que sea fácil y lo digo y lo asumo públicamente desde mi ignorancia del negocio del turismo. A lo mejor me decís, Valeria se llamaba, ¿no es cierto? Sí, Valeria García. Valeria, a Que lo mejor me creo decís, que está. a lo mejor Valeria es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero
existen siempre formas, o sea, si no hay un camino hay que hacerlo. O sea, no me puedo quedar pegado con la limitación de los demás. Entonces yo creo que si uno está viendo que no existe ese mercado, ¿se puede crear de alguna forma? ¿Mm? A lo mejor con Pacha Tour, como decían recién, ya vivieron muchas opciones. El turismo va cambiando, o sea, la aparición de Airbnb también fue un cambio del turismo, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿cómo hago para de golpe aprovecho los lugares físicos en las zonas donde tengo demanda y no importante? Y en ese caso, bueno, ¿cómo ofrezco una alternativa? Creo que se puede buscar. Sí, claro, sí, tal cual. Eso es lo que estaba por decirte. O sea, sin ser dueño de los hoteles, te voy a brindar hospedaje de esta forma, a través de esta página. El rubro gastronómico, para seguir activo en el mercado, producto de esta pandemia, además de ofrecer sus servicios, tuvo que tener en cuenta el servicio de envío y a la vez depender de este, para que el pedido llegue al cliente en tiempo y en buenas condiciones. Sí, y yo he visto restaurantes por acá, por el barrio, que ya no solamente vendían la comida preparada, vendían, no sé, como competían con la carnicería, vendían la carne. Claro. El envío lo hacían con los mozos para poder aprovechar los recursos humanos, que en condiciones normales un mozo no te va a aceptar ir por una cuestión sindical incluso. Y en este momento, fíjense que hasta los sindicatos dejaron de lado un montón de cuestiones rígidas, porque el objetivo era preservemos las fuentes de trabajo. Tal cual, Insisto, tal cual. en un momento como este hay que ser inteligente, hay que dejar los egos de lado, hay que buscar con la inocencia de los chicos, como decías vos, Sabrina, y no acepten, el no se lo tiene que dar el mercado, no se lo tiene que dar los prejuicios, no se lo tienen que dar los libros, no se lo tienen que dar las personas que no lo pueden hacer. El que te dice que esto no va a funcionar, lo que te quiere decir es que él no sabe cómo hacerlo funcionar. Ahora, Claro, no quiere decir que vos no lo puedas hacer funcionar. O sea, ustedes tal cual. tienen una mirada de la vida mucho más fresca a lo mejor que mi generación. Y, O que la mía. y que valoran otras cosas, ¿no es cierto? Y entonces van a encontrar otros caminos que yo no los voy a ver probablemente, no los voy a ver como opción, no es que no los voy a ver en la calle, ¿no es cierto? No los voy a ver como opción porque mi cabeza está lamentablemente organizada de una manera, por más que uno trata de estar actualizado y todo, pero es una realidad. Entonces, hay que buscarlo. O sea, servido no le va a dar nadie nada. No, tal cual. Tranquilos. Y las grandes empresas, los que tienen la vaca atada, no les conviene que ustedes sepan que pueden ordeñar la vaca que tienen en casa y tener leche. Es así, es así. Fáltenle el respeto al orden establecido. O como decía Francisco, hagan lío. Hagan lío, es verdad. Bueno, Juan Carlos, te vuelvo a repetir, yo me quedaría escuchándote y seguimos hablando eternamente, pero bueno, capaz que los chicos de Construir quieren organizar una segunda tanda de charla como para continuarla. Cuando quieran, lo hablamos después, Mariel, si querés, y no hay ningún inconveniente. Se viene segunda parte, me parece. Ya con preguntas ya estipuladas y podemos hacerlo así como más dinámico, también estaría bueno. Sí, podemos hacerlo con tipo conversatorio directamente y listo, no hay problema. También, buenísimo. Sí, obviamente, siempre es bien recibido Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y lo mismo ustedes en mi casa. Bueno, Mirá que caemos todos cuando termina la cuarentena, un asado, algo mínimo. No hay problema, yo me escudo en lo que dijo Kicillof y listo. ¿Qué dijo? Sí, No, ahora están, las reuniones sociales están suspendidas por sí, suspendidas, sí, tal cual.
Tal cual. Así que, bárbaro. Bueno, les agradecemos. Un gusto estar con ustedes y para lo que necesiten, bueno, ustedes vieron ahí, tienen mi dirección de mail, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que hacer, a disposición. ¿Mm? Genial, buenísimo. Muchas Bárbaro. gracias y nos vemos pronto a todos. Igualmente Muchas gracias. y que tengan una hermosa semana. Gracias igualmente para ti. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau, Hasta chau. luego. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y Sabrina por este aprendizaje que nos dieron hoy. Y agradecerles a todos los que están presentes, que se quedaron a compartir con nosotros este momento. Lo esperamos nuevamente a Juan Carlos en otra oportunidad y a todos los que estuvieron hoy presentes para compartir nuevamente un espacio de interacción y conocimientos. Con mucho gusto. Mira, cuando los chicos quieren hacer, yo siempre apoyo. Así que no hay ningún problema. ¿Mm? Muchísimas gracias, Juan. Bárbaro. Hasta luego. Chao, Chao. chicos. Nos esperamos la próxima. Hasta luego.